Aquí en el estudio me acompaña el estratega político JJ Rendón. Él ha participado en muchas campañas presidenciales exitosas como la de Juan Manuel Santos, la del presidente Lobo en Honduras y otra serie de procesos. Bienvenido, JJ. Y primero, hablemos de la política en Estados Unidos. Gracias. ¿Cómo ves este proceso? Una semana queda en el Congreso, los demócratas tienen todavía las mayorías, se están dando una serie de negociaciones. ¿Van a poder los demócratas lograr lo que quieren en esta semana antes de que los republicanos lo obtengan? No creo. No creo porque además, si trataran de pasar en algunos aspectos una aplanadora, las consecuencias las pagarían después. O sea, es el momento más bien de bajar un poco la guardia, tratar de llegar a acuerdos y ver realísticamente qué pueden lograr y qué no. No creo que en una semana logren mayor cosa. Hay un escenario y es que republicanos y demócratas saben que esta es la última semana en la que pueden negociar, porque a partir de enero va a ser difícil, y que podríamos ver muchos resultados para luego pasar a 2 años de parálisis en Washington. O de oposición. Yo creo que lo correcto es que cada vez que un presidente tiene la mayoría, la tiene la oposición, tiene que buscar una agenda que sea segura, que pase por el Congreso y evitar temas que vayan a dilatar demasiado las decisiones o que vayan a atrasar el proceso de gestión de su gobierno. Cada vez que alguien se empeña en adelantar algo de esa forma, lo que logra es enredar el proceso, que todo el mundo se distraiga y pierde popularidad, porque la gente elige a los gobernantes para que resuelvan cosas, no para que las enreden. Tú has trabajado en campañas políticas como la reciente victoria de Juan Manuel Santos en Colombia, la victoria de Pepe Lobo en Honduras. ¿Qué tan diferentes son estas campañas en América Latina, en donde tienes seguidores y tienes detractores, y lo que se ve en Estados Unidos, en donde la política cada vez tiene menos límites y los ataques tienen cada vez menos límites? Sí, nosotros digamos que contamos primero con menos recursos, menos posibilidad de captar fondos ilimitados, como existe la ley norteamericana. Segundo, menos posibilidades de canalizar los mensajes por diferentes frentes. Ustedes tienen muchos grupos, PACs, grupos de Political Action Committees, o sea, gente que se organiza y organizaciones que ya existen previamente en las campañas, que están alineadas republicanas o demócratas para hacer campaña. Y eso se permite. Tienen unas libertades en cuanto a los topes de campaña, en cuanto a la calidad, los tipos de mensajes. Tienen una innumerable cantidad de medios que nosotros no contamos con eso. Entonces nosotros tenemos pocos recursos que tenemos que concentrar de una manera limitada, con unas regulaciones muy claras, y cada país nuestro es diferente. Entonces cada vez que me toca viajar de un país a otro, me toca revisar total legislación desde cero para ver cómo adaptar la forma de hacer el delivery. El mensaje no puede ser igual para un país o para otro. Y además, contrario a lo que mucha gente piensa, que es que hay como un exceso de proliferación o de influencia de las campañas negativas norteamericanas en Sudamérica. En Sudamérica, la gente, en América Latina en general, no les gustan las campañas negativas. Les gusta saber si un gobernante tiene, digamos, hechos de corrupción, hechos delictivos, expedientes judiciales escondidos. Pero cuando hablamos ya de ataques personales, a la gente no le gusta. Y eso genera no solamente que se abstengan de votar por el que están atacando, sino por el propio. Hablemos del Congreso. En enero, la Cámara de Representantes pasa a control republicano. Hay comisiones como la de Relaciones Exteriores, que va a quedar presidida por Ileana Ros-Lehtinen. ¿Qué cambios anticipas y cómo se ve este proceso electoral en Estados Unidos y en la región para los próximos 2 años? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que pensar es que no podemos solo votar, dejar que la gente se alinee en las comisiones y dejar como estos misiles que van automáticamente y llegan a su destino ¿cómo se llama? Como piloto automático. Yo creo que nosotros, los latinos o la gente que vive en Estados Unidos y votó por estas personas, tiene que seguir supervisando que la política externa norteamericana tienda un poco más hacia donde el electorado esperaba y mantener la presión. Yo creo que decir hagamos vida en común con ciertos líderes de América Latina y veamos, es como decir que yo me puedo sentar a la misma mesa con alguien que es un dictador o con alguien que irrespeta los derechos humanos o que no respeta las libertades democráticas, la propiedad privada, los derechos individuales, etcétera. O incluso la penetración de los medios de comunicación, o sea, que persigue medios de comunicación, cierra medios de comunicación. Yo creo que llega el momento en que estas comisiones y esta nueva mayoría republicana ejerza la presión suficiente y su electorado sobre los electos para que esta política se modifique. Porque hay un tema que uno ve y es
la cobertura que se le da a América Latina en Estados Unidos es un porcentaje bastante bajo y es la misma atención que se le pone en el Congreso. Realmente América Latina, dentro de las prioridades, lo vemos en los cables, cuántos salen de América Latina contra los que salen de Medio Oriente. Entonces, sí hay una expectativa de quienes votaron por este gobierno o quienes votan por los gobiernos para que se tome una política distinta hacia América Latina cuando no es la... Se dicen muchas cosas, pero en realidad no se hace Sí, mucho. pero además si lo ves en Wikileaks pasa lo mismo. Yo estuve revisando lo poco a lo cual he tenido tiempo de revisar, tener acceso, pues, y me doy cuenta que si tú ves los informes de las embajadas, las interpretaciones que ellos tienen sobre situaciones en la América Latina, especialmente el caso de Honduras. El caso de Honduras es increíble. Es cierto que la Constitución de Honduras dice que si uno propone quedarse en el poder, está rompiendo el hilo constitucional. Uno podrá criticar la Constitución, decir que no le gusta, que le parece ridícula, que le parece inadecuada, pero eso es lo que dice la Constitución de Honduras, es la única del mundo que dice eso. Decir que hay un vacío de interpretación implica un desconocimiento de esa ley. Y así lo que decía el cable es que el expresidente Zelaya nunca dijo que iba a reelegirse, sino que quería cambiar la Constitución. No, lo dijo millones de veces, hay soporte sobre eso, no solamente eso, lo hizo mucho antes. El año anterior, la Constitución dice que ellos tienen que cederle, el presidente tiene que cederle el manejo de las Fuerzas Armadas al Poder Electoral para ejecutar las elecciones primarias, que uno de los pocos lugares que tiene elecciones primarias por ley simultáneas para todos los partidos el mismo día es Honduras. Y el presidente decidió que no se los daba porque había desastre natural. Desastres naturales como hay todos los años. ¿Qué hicieron los partidos? Dijeron, bueno, hacemos las elecciones primarias nosotros y aceptamos la ruptura constitucional y liberen del desastre y lo hagan. Y gracias a eso hubo elecciones primarias. O sea, fue una conducta recurrente del gobierno llevar a la oposición a un límite donde quedaba clarísimo que él quería permanecer en el poder. No hay ninguna duda. Quien revise las declaraciones con propiedad y quien vea, yo creo que la intencionalidad es clave, incluso en cualquier delito. O sea, yo no tengo que esperar que alguien dispare un arma para ver que está apuntándole la cabeza a otro y que está cargada. Pero el Departamento de Estado, la embajada en Tegucigalpa, veía las cosas de otra manera y reitera que ellos no consideran que fue un golpe de Estado y que todo el proceso... Igual como hay cierta gente que piensa que en Colombia hay persecución de líderes sindicales o que las fosas comunes son un esfuerzo sistemático del gobierno. Para nada, no existe ninguna política establecida por el gobierno colombiano para perseguir ningún sindicalista. No existen fosas comunes dedicadas a los falsos positivos y si las hay, quien los denunció fue el presidente Uribe, los denunció el presidente Santos cuando era ministro de Defensa y tendrán persecución judicial porque además los poderes en Colombia están separados. Entonces hacer ver que en Colombia todo es una sola cosa es una locura porque no es así. Hay que ver qué sale cuando salgan los cables. ¿Quién interpreta eso? No, lo interesante es quién interpreta eso en la Casa Blanca, quién está en la Secretaría de Estado y quiénes están en ciertas embajadas opinando con qué corazoncito. Si un corazoncito objetivo o un corazoncito medio liberal en extremo, medio de izquierda. O sea, ¿cuáles son las influencias que están pasando? Yo creo que un proceso que también se da cuando el corazoncito es de derecha. Claro, por eso mi corazoncito trata de ser racional y objetivo. Muchas gracias, JJ Barranedón, estratega político. Gracias por acompañarnos.